En el Ministerio de Defensa ya va a comenzar a operar oficialmente este lunes la Unidad de Derechos Humanos que estará a cargo del ex magistrado Alejandro Solís. Esta medida, bueno, se conoció a poco más de una semana ahí de la muerte del ex director de la DINA, Manuel Contreras, del suicidio también del ex jefe de la DINE, Hernán Ramírez Ranch, tras haber sido condenados por el caso Berrido. Queremos hablar varios temas y para eso se encuentra junto a nosotros Carmen Gloria Quintana, quien es sobreviviente del caso Quemados. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo está anímicamente? Porque han sido 3 semanas bien duras, para el parecer, ¿no? Sí, bueno, han sido semanas con alegrías y penas también, y harto cansancio, porque ya llevo 3 semanas. Ha sido bueno porque el tema de derechos humanos se ha puesto nuevamente en la agenda política y se le ha dado la importancia que no se le ha dado por casi 25 años, y para mí eso es una evaluación muy positiva. Y emocionalmente como agitada porque siento que el Poder Judicial avanza, nos da esperanza, pero después al dejar en libertad a uno de los culpables del caso de Gollado, como que volvemos a perder la esperanza. Entonces como retraumatizarse de nuevo, revictimizarse de nuevo. ¿A eso se refiere cuando se hagan algunas penas o hay otras más también? Bueno, yo creo que las penas de la impunidad en que se han mantenido la mayoría de los casos de violación a los derechos humanos, la pena también de ver que el ejército de las Fuerzas Armadas no se desmarcan de la dictadura, que siguen manteniendo estos pactos de silencio o política institucional de encubrimiento. Y muy apenada por la sesión que hubo en el Congreso donde se recibió al comandante en jefe, donde fue un monólogo, donde nuestros representantes en la Cámara fueron incapaces de confrontar con la verdad al comandante en jefe, donde nuevamente mintió al pueblo, mintió a las instituciones diciendo que ellos no tienen información, cuando en mi caso es evidente que esa información sí existe. Es evidente que desde Pinochet hasta el último conscripto sabían que estaban encubriendo, armaron un aparataje para mentir durante todos estos años al Poder Judicial. Por lo tanto, me da pena de que el poder civil aún no se imponga sobre el poder militar. En CNN Chile entrevistaron hace un par de días atrás a Felipe Leiva, el hijo de Manuel Contreras. Y él dijo una frase, y por eso lo voy a citar para ir a la pregunta que le quiero hacer. Él dice que el mejor servicio de inteligencia es aquel donde no hay registro. Que le decía a su padre que el mejor servicio de inteligencia es el que queda aquí en la cabeza. ¿Cuánto de eso hay de verdad en el ejército actual? ¿Usted cree que realmente hay mucha información en cuanto a el destino de detenidos desaparecidos que se haya mantenido en la cabeza de muchos de los que en verdad participaron en la época y que hoy no existan en los papeles? ¿O sí usted tiene conocimiento de que hay documentos, de que hay registro y no se quiere entregar? Bueno, por supuesto que debe estar en la cabeza de miles, así como el ex conscripto Fernando Guzmán fue capaz de romper esta política institucional de encubrimiento. Yo creo que en la cabeza de muchos está clarito qué es lo que sucedió y cómo ejecutaron. Así que a todos esos conscriptos valientes y soldados que se atrevan a declarar, los llamo a declarar para que dignifiquen su conciencia y dignifiquen la labor de las Fuerzas Armadas. Pero yo estoy segura que en la formación de nuestras Fuerzas Armadas, que es prusiana, que es vertical, que desde Pinochet hacia abajo todos sabían perfectamente lo que sucedía. Los ministros de Estado, el ministro del Interior, ellos decían a quién torturar, a quién tomar prisión, hacían escritos. Entonces todo eso en una institución militar de las características de la chilena, por supuesto que existe. Y no quieren entregarla porque aún ellos siguen enmarcados en la dictadura y aún se creen con más poder de que deberían tener. ¿Y el general Oviedo, usted cree que tiene esa información o hay un grupo de poder que sigue manejando y que a lo mejor no ha entregado esa información al general Oviedo? Bueno, yo creo por lo que escuché al general Oviedo, que entregó ese día en la Cámara del Senado, fue bastante burlesco las respuestas que dio o las alusiones que hizo. Incluso me parecieron hasta inmorales cuando él dice que los militares guardan silencio porque tienen ese derecho. O sea, yo hago un llamado a la moralidad. O sea, la moral es más importante en el ser humano, sobre todo para las nuevas generaciones que hacen un llamado de ese tipo. Por lo tanto, yo creo que el general Oviedo ha mentido cuando se le pidió la lista de los ex agentes de la CNI que estaban funcionando el año pasado, en el 2014, por la ley de transparencia. Él no la entregó. Por lo tanto, él da muestras de que sigue encubriendo a los
criminales que están al interior del ejército. Por lo tanto, yo creo que él debería dar un paso al lado, renunciar y dejar ese cargo a un general que realmente sea democrático y que esté dispuesto a que en las Fuerzas Armadas exista un cambio real, que se democratice las Fuerzas Armadas y que esté en el servicio de todo el pueblo, de toda la nación. Para que un ex conscripto o un soldado hable, ¿qué se tiene que generar en estos momentos en el país? Porque hay muchos que dicen que hay que darles garantías para que no vayan presos o para que sus penas eventualmente disminuyan por el hecho de querer aportar información, de cruzar la vereda, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pavimento, qué calle se debe construir para que se cruce esa vereda? Bueno, es un tema bastante complejo, es un tema que no es fácil, pero principalmente yo creo que nuestra sociedad debe volver a los valores que sustentan una democracia, que es la verdad y la justicia. Yo no creo en esto de que no a cambio. Yo creo que la dignidad de las personas es lo que debe primar, la conciencia de la gente que hizo daño debe declarar a estas personas. Yo creo que ahora va a existir la Subsecretaría de Derechos Humanos que da todas las garantías a las personas que quieran denunciar, tanto de protección de su identidad como de los testimonios. Por lo tanto, yo creo que ellos deben hablar y las condiciones son de que en este país las instituciones vuelvan a funcionar, de que volvamos a confiar, de que haya verdad y justicia. Esas son las condiciones que deberían ir. Yo creo que existen dentro del Poder Judicial atenuantes para las personas que entregan declaraciones que aportan a la verdad, de acuerdo al grado de implicación y por supuesto que al rango. Un conscripto de 18 años de la misma edad que yo también es una víctima en esa circunstancia, por lo tanto el Poder Judicial va a tener, tiene los atenuantes necesarios como para considerar eso. El Ministerio de Defensa, bueno, y a nivel de gobierno se viene trabajando hace rato en la unidad de derechos humanos, pero al parecer al ministro de Defensa, ministro Gómez, le marcó una visita suya el 31 de julio pasado, se reunió con él. Y dicen que de ahí se aceleró todo un proceso. De hecho, se le hizo una serie de promesas a usted en su minuto. Y parte de eso esta unidad de derechos humanos. Hoy, o sea, mañana, la dirige Alejandro Solís. Esa sonrisa. ¿Es para bien? ¿Es para mal? ¿Cómo ve esa unidad y cómo ve esa unidad con Alejandro Solís? Bueno, don Alejandro Solís tiene todo mi respeto, lo considero un gran magistrado, una persona muy honorable, que creo que él hará todo lo que está bajo su mandato para establecer la verdad, la justicia, poner a disposición de los tribunales todos los antecedentes, pero lamentablemente pienso que no depende de él, su labor. Depende de la voluntad del comandante en jefe Oviedo de que esta información se entregue. Y hasta el momento las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, no han entregado ninguna señal de que esa sea la disposición. Entonces yo me gustaría confiar, me gustaría decir, oh, qué bueno para las víctimas, para los casos, que finalmente se establezca la verdad. Pero creo que lamentablemente no depende del ex magistrado Solís. Yo sé que él es un hombre muy honorable y que si él ve que esto es solamente una pantalla, yo creo que él va a renunciar en un tiempo que él estime conveniente. ¿Y usted sospecha que esto puede ser una pantalla? No lo sé, ojalá que no, por eso yo te digo que me gustaría confiar. Me gustaría confiar sinceramente, de todo corazón, me gustaría confiar de que esto va a ser real, de que van a entregar la información y que se van a poner a disposición de la justicia todos los responsables y finalmente nuestro país va a tener derecho a toda la verdad y a toda la justicia. Más allá del respeto que se le tenga a Alejandro Solís por la labor que cumplió durante muchísimos años en el Poder Judicial, algunos lo critican, otros no, pero cumplió una labor que ahí está y por algo está nombrado en este cargo. ¿Usted cree que él es la persona idónea para poder coordinar la entrega de información entre el Ejército y los ministros que están siguiendo las causas de derechos humanos, que son más de 1000 las que aún continúan? Bueno, yo creo que él tiene todo el currículum como para hacerlo. Él es una persona que está muy al tanto de todas las violaciones a los derechos humanos. Se lo digo desde el punto de vista de poder tener ese acceso, de poder coordinar a un ejército, poder coordinar una serie de informaciones donde él también fue punta de blanco durante muchísimos años. A eso iba yo, justamente, porque en el 2014 él iba a ser asesor en la temática de derechos humanos para los tribunales de justicia
y por las presiones del general Oviedo, ya en su mandato, fueron a hacer presión al ejército, que dice que no tiene política institucional de encubrimiento, y eso deja claro que sí las tiene, porque algo estaban preocupados porque el magistrado solía asumir ese cargo. Entonces, es toda una mentira esto del ejército. ¿El general Oviedo pensó, no? Bueno, el general Oviedo está al mando y todos sabemos que las Fuerzas Armadas son ordenadas y que tienen un mando superior. No creo que alguien del ejército por sí mismo haya ido a presionar para que él no esté. Todos conocemos cómo funciona el ejército chileno. Por lo tanto, en ese mismo sentido y siguiendo la lógica, entonces, ¿usted ve ahí una labor compleja, Alejandro Solís? Yo veo una tarea muy compleja de su parte y ojalá que yo me equivoque, pero creo que él es la persona idónea, pero él yo creo que tiene la honorabilidad suficiente para saber si el ejército realmente quiere cooperar y quiere entregar toda la información, o si no, yo creo que él va a renunciar. ¿Cuántas generaciones a su juicio falta para que el ejército sea el ejército que ustedes y todos esperan? Yo creo que no tiene que ver con generaciones, yo creo que tiene que ver con actitud. Yo creo que durante estos 25 años de democracia han sido muy débiles los llamados, ha habido mucho temor, también sospecho que ha habido negociación con los derechos humanos, por lo tanto yo creo que hace falta exigir, ya no pedir por favor al ejército, sino que exigir que se entregue toda la información que se tiene y que se ponga a disposición de la justicia a todos los militares involucrados. Imagínate que el señor Castañer, que fue el que nos movió a nosotros, estaba contratado y este señor estaba, ya su nombre apareció desde el año 86 en que fuimos quemados, ya estaba siendo procesado. Entonces después dicen que él nunca ha sido procesado, o sea, eso es mentira, estaba siendo procesado desde el año 86. Entonces, ¿de qué? Que me hablan de que no tienen idea de estos pactos o de estos políticas institucionales de encubrimiento. A su juicio, ¿cuántos? Bueno, son más de 1000 los casos que aún permanecen, pero ustedes tienen antecedentes reales de que haya casos similares a los del caso Quemado u otros, que hayan sido en algún minuto juzgados y que sin embargo pueden dar un vuelco si es que alguien habla. Yo desconozco casos exactos, pero yo creo que existen muchos casos similares al mío, donde hay mucho encubrimiento, hay mucha mentira de parte del ejército, hay mucha cobardía también para asumir la responsabilidad. Yo creo que si los conscriptos se atreven a hablar, acá sí vamos a conocer toda la verdad. ¿Solo el ejército y solo conscriptos? ¿O hay otros que también tienen que hablar? Bueno, es un gran tema. Ahora yo en el juicio que establé con Verónica de Neyri por homicidio de Rodrigo y homicidio frustrado contra mi persona, nosotros queremos llegar hasta el último de los responsables, tanto militares como civiles, porque hay que recordar que esta dictadura fue cívico-militar, apoyada por la derecha económica y también por los grandes empresarios y por diarios, que sabemos que fue el Mercurio y La Tercera que fueron cómplices y encubridores de todos estos crímenes. En mi caso, Pinochet ya fue desclasificado desde la CIA de Estados Unidos, lo que pasó, y sabemos que desde Pinochet hacia abajo encubrieron esto, pasando por el ministro del Interior García, el vocero de gobierno Francisco Javier de la Cuadra, el ministro de Defensa Carvajal y muchos otros. Por tanto, todos esos que encubrieron y que fueron cómplices deben responder frente a la justicia, porque ellos sabían que era la realidad. Recuerden que los militares fueron encerrados, estos conscriptos y todos los oficiales fueron encerrados por un mes para que se aprendieran de memoria un tipo de discurso que nada frente a tribunales. Por lo tanto, este caso demuestra clarito cómo el ejército encubre todas estas violaciones a los derechos humanos para no asumir su responsabilidad de manera cobarde. ¿Usted ha visto una evolución política de algunos sectores, por ejemplo, de la derecha en estos temas? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, a Hernán Larraín con sus declaraciones? ¿Cómo ve a muchos que quizá en algún minuto fueron partidarios y hoy tienen un discurso, al parecer, distinto? O por lo menos que no lo escuchábamos hasta hace 7 o 8 años atrás. Bueno, yo cuando me encontré en el Senado acá en Santiago, estaba Hernán Larraín, Lili Pérez y bueno, y todos los partidos de la exconcertación. Y para mí fue muy reparador ver que habían de todo el espectro político, excepto de Renovación Nacional, pero todo el espectro político estaba ahí. Yo veo que hay más conciencia de la universalidad de los derechos humanos, que es el discurso internacional
donde hay consenso, donde nadie discute en el mundo que los derechos humanos deben respetarse sobre todo y que no hay contexto ni justificación alguna. Yo espero que todos estos gestos que a mí se me han demostrado y a las víctimas se nos han demostrado este último mes se traduzcan en actos concretos, que a la hora de votar en el Congreso se vote por la degradación de los militares, que se vote por cerrar Punta Peuco si es que hay que votar o dar un simple decreto, que se vote por poner fin a la ley de amnistía, que se repare a todas las víctimas. Es impresentable que los presos políticos tengan que hacer huelgas de hambre para poder acceder a unas pensiones miserables. Entonces yo encuentro que había una falta de respeto y a la dignidad de todas las víctimas, que muchos dimos la vida y nuestro futuro por conquistar la democracia, que ahora muchos disfrutan. Usted regresa el miércoles, ¿no es cierto? Lo más probable. Sí, y regresaré en diciembre también para ver en qué estado están todas las promesas que se me hicieron y si realmente se cumplen o no se cumplen los compromisos que verbalmente se hacen. El Nela Raín me parece que está bastante solo. Espero que la UDI dé un paso demostrando que está comprometida con los derechos humanos. Que tenga buen regreso, que esté muy bien. Muchas gracias.